Bueno, vamos a grabar la clase 2, que es el análisis de las gasometrías. Estas son definiciones que encontré y decidí incluir en esta clase, y son nada más como cosas cotidianas, ¿no? Ácido es una sustancia que tiene mucha cantidad de hidrógeno no unido a otros átomos, hidrógeno ionizado o H+, como viene en los libros. Es altamente reactivo con otras sustancias, por lo cual al reaccionar con ellas cambia su molécula y, a términos llanos macroscópicos, las inactiva o las altera, ¿no? O las daña, ¿no? En general, los ácidos tienen un sabor agrio al gusto. Entre más ácida es una sustancia, tiene más hidrogeniones, por lo tanto puede donarlos. Y entre más hidrogeniones tenga donar, pues la sustancia reaccionará más con las moléculas de su proximidad o que tengan capacidad de aceptarlos, ¿no? Esos son conceptos generales sobre un ácido. Ahora, un alcalino viene del árabe alcali, que significa ceniza. Un alcalino también es llamado una base. Las bases o álcalis son lo contrario de un ácido. Su sabor es amargo y hacen que algunas sustancias químicas tornen al color azul. Son sustancias capaces de aceptar hidrogeniones. En general, las bases neutralizan a los ácidos y viceversa. Entonces, paso número 1. Aquí tenemos este número que es de 7.40 a 7.44. La verdad es que los términos de pH que son más comúnmente usados en México es 7.35 a 7.45. Todo lo que esté en ese rango es normal. Cualquier cosa menos de 7.35 tendrá acidemia o acidosis, y cualquier cosa que tenga más de 7.45 tendrá alcalemia o alcalosis, ¿no? Determinar también como segundo paso, o sea, primero de acuerdo al pH, si hay ácido o si hay álcali. Segundo paso, ya es que sé que hay álcali, debo de saber si es respiratorio o metabólico. Para que una medio líquido esté alcalino por causa respiratoria, tendrá que tener poco CO2. Por lo tanto, PC2, la PC2 normal es de 35 a 45 igual. Aquí lo ponen como menos de 40, pero bueno, menos de 40 o menos de 45 la alcalosis será respiratoria. Para que yo tenga un medio alcalino por causa metabólica, quiere decir que tiene demasiado bicarbonato. El bicarbonato normal va de 18 a 24, apuntando los valores normales, y pues cualquier cosa que tenga más de 24 tendrá alcalosis metabólica. Ahora bien, las acidosis y respiratoria tendré mucho CO2, ¿no? Más de 45 es lo que nosotros utilizamos, aunque aquí dice más de 44, mucho CO2, acidosis respiratoria. O si voy a tener acidosis metabólica, que quiere decir que me falta bicarbonato. El bicarbonato tendrá que ser menos de 18. El, el concepto que siempre nos cuesta, ¿no? O confunden, la brecha aniónica o anion gap. Gap, la palabra gap es brecha, ¿no? En inglés, hiato, ¿no? Espacio, un espacio. Bueno, ¿eso qué significa? Primero vamos a aludir al principio de electroneutralidad, que dice que cualquier sustancia que tenga iones, pues para que no tenga una carga ni emita una descarga o tenga corriente eléctrica, pues tendrá que tener equilibrio de cargas, ¿no? De aniones con cationes, ¿no? Entonces, si yo en un medio líquido tengo 150 de aniones, para que esté en equilibrio, en electroneutralidad tiene que tener 150 de cationes. Ya traspasándolo a los electrolitos más comunes, los aniones, que representados por su valencia o carga aquí negativa que se ve, este símbolo, son el cloro y el bicarbonato los de más relevancia. Y el cation más abundante, pues siempre va a ser el sodio, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta pequeña cuenta. Asumiendo que yo debería tener 150 de cada lado, me dan electrolitos en una gasometría y me dan sodio de 150, pero en el cloro y el bicarbonato veo que me dan 105 de cloro y 24 de bicarbonato. ¿Cuántos suman 105 más 24? Tengo 129 aniones medibles, pero yo tengo en mi gasometría, en mis electrolitos, que tengo 150 de sodio y 2. ¿Qué me puede explicar que las cargas no están equilibradas? Que tengo más cationes que aniones, ¿no? Más cargas positivas que negativas. Pues no quiere decir que estas no existen, sino que hay otro acúmulo de aniones, de cargas negativas, que no es que no sean medibles, sino en la clínica común pues, probablemente no las vamos a medir, porque hay muchas sustancias que pueden conferir estos aniones, como ahorita vamos a ver, y no es lo habitual que pidamos un panel con todas esas para ver cuál es la causa.
hacemos más este tipo de análisis para saber cuál podría ser la causa de estos aniones que sí están presentes y entonces 129 más 21 serían 150 y sí estaría equilibrado. Pero mi reporte no los muestra, mi reporte muestra menos aniones. Entonces, yo hago una cuenta, ¿no? Sodio menos, acuérdense de estos corchetes o paréntesis, tiene que ser primero la suma del cloro más el bicarbonato y a eso se le resta el sodio, ¿no? Entonces ya tendría 150 menos 129, me sobra 21 y el anion gap es de 21, ¿no? Dependiendo de la literatura, vamos a tener 12 más menos 2 en el anion gap o 10 más menos 2 en algunas, e incluso dependiendo del tiempo en que se haya emitido la literatura, puede variar aún más hasta 20, ¿no? Entonces, pero bueno, tomemos el 12 más menos 2, ¿no? Los cuales pueden ser los aniones no medibles que confieran esas cargas. Pues en albúmina, un exceso de albúmina puede ser un exceso de ácidos orgánicos, ¿no? Como el lactato, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, o de ácidos inorgánicos como fosfato o ácido fosfórico, o sulfato o ácido sulfúrico, aquí igual serían ácido láctico, ácido acético, ácido beta-hidroxibutírico, ¿no? Y pues bueno, la contraparte es que a veces hay cationes no medidos, pues nada más para mencionarlos, potasio, calcio y magnesio, ¿no? Que es lo que decíamos, también hay otra clasificación donde puede ser anion gap mayor de 10 probable, mayor de 20, muy alta probabilidad de 29 diagnóstico, pero eso ya es muy exagerado, ¿no? O sea, cuando tengamos un anion gap francamente más allá de esto, de 14, ¿no? Sería ya positivo. Uh-huh. Entonces, hay un siguiente concepto que hay que hacer. Si nosotros tenemos la albúmina muy baja, tenemos que corregir el anion gap respecto de la albúmina. El anion gap corregido para la albúmina es lo que me salga de la cuenta del anion gap. Yo hago esto, ¿sí? Más 0.25 por, aquí es 4.4 menos albúmina. Esta referencia es del sistema inglés, por eso dice 44. Pero la albúmina correcta va más o menos de 3.5 a 4.5 igual. Entonces, pues aquí es 4.4, ¿no? Entonces, 4.4 o 4.5 menos la albúmina, lo que me salga, eso lo multiplico por 0.25 y se lo sumo al anion gap. Y eso sería el anion gap corregido. Bueno, para empezar a ver más allá el análisis de las gasometrías, vamos a ver el punto 4, que es calcular la variación compensadora o los deltas según las 6 reglas para la compensación, donde aquí en esas tablas E es igual al E esperado, ¿no? Entonces, no vamos a hacer las fórmulas por deltas, las vamos a explicar por esperados, porque digamos aquí las fórmulas ya están despejadas y calculadas y es mucho más fácil sustituir valores que estar haciendo esto. Nada más recordar que si tengo aquí un delta de PC2, quiere decir el PC2 normal menos el real, ¿no? O el ideal menos el real. Y luego lo mismo, un delta de bicarbonato es el bicarbonato ideal o real, ideal menos el real, ¿no? O el esperado menos el real. Nada más para que recordemos qué significa. Y describiendo aquí más la fórmula, esto en lenguaje matemático significa esto. Por ejemplo, esta fórmula, que la PC2 disminuirá 1.3 por cada mili equivalente de disminución de bicarbonato bajo de 24. Esta otra, que la PC2 aumentará 0.7 por cada aumento del bicarbonato sobre 24, ¿no? Entonces, son para la acidosis y la alcalosis metabólica. Para las respiratorias tenemos 4 variantes, ¿no? ¿Y por qué es? Porque una son acidosis respiratoria aguda y otra crónica. Alcalosis respiratoria aguda y otra crónica. ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? Más de 48 horas ya es crónica, ¿no? Y vemos en las fórmulas cosas que cuando es crónica y ya tenemos influencia del riñón, pues entonces aquí vamos a ver una compensación de bicarbonato más alta que esta, ¿no? Aquí es solo 24 más lo que esté en el paréntesis y aquí es 24 más 4 multiplicando por lo que está en el paréntesis. También aquí en esta alcalosis crónica tenemos 24 menos 5 por lo que está en el paréntesis y cuando es aguda es
menos 2 por lo que está en el paréntesis. Las crónicas están más acentuadas porque más después de 48 horas ya empieza a funcionar el riñón para compensar esto, ¿no? Entonces vamos uno por uno, los apuntes sobre los esperados. Regla del 1,5 más 8 para la alcalosis metabólica, ¿no? Perdón, acidosis metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que la PC2 disminuirá 1,3 por cada mil, equivalente de disminución por debajo de 24, y esta es su fórmula por deltas y esta es la fórmula de esperados. La compensación máxima respiratoria será en 12 a 24 horas y el límite de compensación de la PC2 es hasta los 10 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo bajar. Vamos a darle la explicación lógica, no nada más a leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo acidez metabólica en cuanto a mi respiración? La respiración aumenta. Y al aumentar la respiración, ¿qué es lo que baja? El CO2. Y el CO2 al bajar en sangre hace que yo tenga menos ácidos. Entonces, una compensación respiratoria en cuanto a que yo estoy presentando acidosis metabólica. Pero eso tiene un límite, o sea, si yo estoy demasiado acidético, puedo tener menos PC2 que 10 nunca, porque eso implica que ya tengo una frecuencia respiratoria tan alta que el paciente en cualquier momento va a caer en insuficiencia respiratoria o en falla muscular respiratoria y evidentemente va a necesitar apoyo de un ventilador. Entonces, esto fisiológicamente no se puede y por eso se sabe que ya alguien que tiene una PC2 de 10 es ya para que lo estén intubando generalmente, ¿no? La hipoxia puede aumentar el impulso y la frecuencia respiratoria, es decir, si nos acordamos el driver para tener más frecuencia respiratoria es la PC2, no es la hipoxia. Sin embargo, si ya estoy al límite de la PC2 y también tengo hipoxia, pues más frecuencia respiratoria voy a tener. Segunda cosa que he de recordar ahorita, ¿se acuerdan cómo es que la acidosis gobierna la frecuencia respiratoria? ¿Nos podemos acordar de eso? Bueno, será conveniente recordar que este PC2 cambia el pH de la sangre y el pH de la sangre a su vez cambia el pH del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ya en el centro respiratorio, dependiendo del pH que tenga ese líquido cefalorraquídeo, si es muy ácido, el centro respiratorio va a decir a respirar más rápido y viceversa, nada más como apunte de lo que ya hemos repasado en algún momento todos cuando llevamos fisiología, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Un paciente tiene acidosis metabólica y presenta un bicarbonato de 14 y tiene una PC2 de 30. ¿Cuál es la PC2 esperada, ¿no? Entonces, según esta fórmula la PC2 esperada es 1,5 por el bicarbonato que yo mida más 8 y tengo un rango de más menos 2. ¿Eso qué quiere decir? 1,5 por 14 más 8 es igual a 29 más menos 2. O sea que el resultado puede ser 29 menos 2 desde 27 hasta 29 más 2 a 31. Si mi resultado del esperado está en ese rango, el valor está normal, ¿no? Entonces, esta compensación es prácticamente la PC2 que presenta. ¿Por qué? Porque la PC2 está en 30. Y a mí el esperado me salió en 29, pero más menos 2, o sea que hasta 31 estoy cubierto. Por tanto, esto sí entra en este rango y es normal. Como aquí dice, recordar que el rango de variación es más menos 2, por lo que no hay un trastorno respiratorio agregado. Si la PCO2 fuese de 45 y el esperado fuese de 29, esta diferencia indicaría la presencia de un trastorno agregado con acidosis respiratoria. Es decir, supongamos que de esta cuenta aquí saliera 45, ¿sí? Y el paciente tiene medida, ¿cómo se llama? Un PC2 de 30, entonces quiere decir que tendría menos, ¿no? Ahora vamos a ver la regla número 2. La regla 2 bueno, yo le puse así, del punto 7 por 2 para la alcalosis metabólica. Aquí está todo lo que ya hemos dicho, lo que significa y las fórmulas. La PC2 esperada es calculada por la siguiente fórmula, ¿no? PC2 esperada igual a 0,7 por bicarbonato más 20 más menos 5. La variación de la PC2 no siempre se encuentra aumentada, ya que por las patologías de base puede ocurrir en una de estas situaciones. Es decir, ¿qué condición tengo que tener yo para que se aumente la PC2? ¿Qué me haría aumentar mi CO2 en sangre?
tengo que tener cualquier situación en la que yo esté ventilando pocas veces por minuto, ¿no? Entonces,